Buenas noches, compañeros. Buenas noches, ingeniero. El tema a exponer es alcantarilla en carreteras, grupo 13D. Integrantes del grupo, mi persona, Villarroel, yo sí, Torres, González, Kevin, Rodrigo. Introducción, ¿no? Hablamos de aspectos grandes rasgos sobre el diseño de un drenaje en una carretera, ¿no? Así se le considera a las alcantarillas, ¿no? Uno de los elementos que causa más daño a la estructura vial sin lugar a duda es el agua, ¿no? Pues en general disminuye la resistencia de los suelos, presentándose fallas, es decir, asentamientos, ¿no? Presentando fallas en las estructuras, en este caso, cómo afecta el agua en la obra de un camino, ¿no? Incluso puede afectar en un asentamiento, por ejemplo, en un pavimento rígido o en un asfalto, se puede ver el pie de cocodrilo, ¿no? Esto se debe a que el agua subterránea está drenando y esto causa un asentamiento sobre la superficie de la tierra y esto afecta directamente eh, a una carretera, a un camino de carretera, ¿no? Lo anteriormente mencionado obliga a que un buen proyecto de cualquier vialidad se considere un buen diseño de obras de drenaje, de tal forma que el agua se aleje a la mayor brevedad posible del mismo. Bueno, podemos ver ahí el drenaje superficial, ¿no? El drenaje superficial estamos hablando de ese drenaje que está por encima del suelo, ¿no? Entonces hay dos tipos. Si hablamos de una carretera, hay dos tipos de drenaje. Es el drenaje transversal de la carretera. Ahí podemos ver los aspectos generales, premisas para el estudio. Este tipo de drenajes, ¿no? Son las alcantarillas, badenes, puentes, ¿no? Etc. Y hay otro drenaje que está longitudinalmente a la carretera, es decir, está paralela a la carretera. Ya tenemos las cunetas, zanjas de coronación, zanjas de drenaje, cunetas de banqueta, bordilos, canales de drenaje, ¿no? En este punto vamos a hacer el estudio de las alcantarillas en una carretera. El objetivo, ¿no? de la alcantarilla, ¿no? Por ejemplo, el objetivo, evacuar adecuadamente el agua superficial que intercepta la estructura de la carretera, ¿no? Con el fin de garantizar la estabilidad, la permanencia y también ahí podemos mencionar la vida útil de la obra, ¿no? ¿No? Hay otro objetivo principal que es el diseño, ¿no? Bueno, se puede determinar la sección hidráulica adecuada que se va a utilizar en la alcantarilla, ¿no? Viendo estudios predeterminados que pueden ser estudios hidrológicos, ¿no? Para el diseño eh, de la sección que va a tener la alcantarilla. Alcantarilla, podemos dar una definición, ¿no? Se define como alcantarilla una estructura de drenaje cuya luz sea menor a 6 metros. No, esto puede variar dependiendo, ¿no? Dependiendo de qué tipo de ancho tiene la carretera o qué estudios técnicos se realizan en la obra, ¿no? Dependiendo, ¿no? El flujo en una alcantarilla depende de lo siguiente, ¿no? El tamaño y la forma de la sección transversal, lo que dijimos, la pendiente del fondo, la longitud del conducto, la rugosidad, las características de la entrada y de la salida de la alcantarilla.
También podemos mencionar, ¿no?, qué tipos de alcantarilla. De acuerdo a la altura del relleno, desde el punto de vista económico, las mejores soluciones pueden ser de los siguientes tipos de alcantarillas, ¿no? Ahí podemos mencionar primeramente de una alcantarilla en bóveda maciza o de concreto armado, ¿no? Son estructuras que resisten grandes rellenos encima de su techo, de geometría variada, puede ser arcos, circulares, parabólicos, eh, semiarcos, ¿no?, coma, etcétera, ¿no? En la imagen se puede ver, ¿no?, que estas resisten grandes cantidades de relleno, ¿no? Otro tipo de alcantarillas son las metálicas. Estas ya son prefabricadas, ¿no? Tubos metálicos prefabricados, ¿no?, de acero galvanizado, están premoldeadas para formar tubos de diámetro previsto. Es decir, en el momento de la obra se pueden manipular, ¿no?, estas alcantarillas. Otro tipo de alcantarillas tenemos las circulares o tubos de hormigón simple armados. Son tubos enterrados generalmente de diámetro no menores de 90 centímetros. Para facilitar su limpieza y mantenimiento, cuidando también que sean tubos de mayor diámetro, ya que son muy costosos, ¿no? Dependen también los costos, influyen mucho también en el diseño, el tipo de material que se utiliza, la cantidad, también se puede ver la calidad, ¿no?, dependiendo. Y otra, por último, podemos mencionar, ¿no?, las alcantarillas de cajón, ¿no? Cuando la altura de relleno es pequeña o nula, la solución normal puede ser un sistema porticado o el uso de secciones cajón. Son empleados frecuentemente para luces que no llegan a los 10 metros, ¿no? En las imágenes se puede ver, ¿no?, que bueno, una característica principal de estos, que estas alcantarillas se las puede realizar en el lugar, ¿no? Estas pueden ser de un material de un hormigón ciclopio o un hormigón armado. Dependiendo de las características eh, que la obra requiere, ¿no? En este caso, una carretera. Bueno, para el diseño de estas alcantarillas, ¿no?, se debe hacer estudios preliminares, es decir, estudios donde podemos también nosotros sacar información para su diseño, ¿no? Qué tipo de sección va a ser, qué tipo de material va a tener nuestra alcantarilla, ¿no? Qué tipo de geometría va a tener. No, estos aspectos son, ¿no?, los estudios hidrológicos, topográficos, hidráulicos. Estudios hidrológicos. Los estudios hidrológicos permiten determinar el caudal de diseño de la estructura, ¿no? Es decir, digamos, vemos nosotros, ¿no?, que cuál es el aporte de esa cuenca que se ubica en ese lugar, ¿no?, de la área de aporte que tiene el caudal, es decir, el caudal de aporte que tiene la cuenca hacia la carretera, ¿no? Características de la cuenca, ¿no? Su cubierta de suelo, la tormenta de diseño, la precipitación, como etc., ¿no? Entonces, para ver esto, para calcular ese caudal de aporte de la cuenca, se utiliza el método racional modificado. Se puede ver con la siguiente relación, ¿no?, que el caudal es igual al coeficiente de uniformidad por el coeficiente de escorrentía por la intensidad por la área de aporte dividido entre 3.6, ¿no? Y ahí están las variables, ¿no? Mayormente se utiliza esta ecuación para
para calcular el caudal de aporte que tiene la cuenca en el lugar. Bueno, se pueden ver otras variables que es el coeficiente de uniformidad, ¿no? Se puede calcular con la siguiente relación en el cuadro, ¿no? Donde CU es el coeficiente de uniformidad que tiene en cuenta la falta de uniformidad de la distribución del aguacero. TC es tiempo de concentración en horas, ¿no? El tiempo de concentración, como se puede ver en la tabla, se puede calcular de tres formas, ¿no? Ahí se puede ver tres relaciones, tres ecuaciones, dependiendo de las variables que intervienen, ¿no? Se lo puede calcular. Ahí en la primera se puede calcular con una longitud, con una pendiente, el de abajo con una longitud, también con una pendiente, y ahí están las variables. El coeficiente de escorrentía, ¿no? Bueno, ahí podemos ver el tipo de terreno, ¿no? Los coeficientes que tiene el tipo de terreno, ¿no? Un pavimento de adoquín, ¿no? Ahí está su coeficiente de escorrentía, un pavimento asfáltico, un pavimento concreto, ahí podemos ver esta escorrentía, ¿no? Este coeficiente de escorrentía nos sirve para el cálculo del caudal de aporte, ¿no? El coeficiente de escorrentía. Otra variable es la determinación de la intensidad, ¿no? La intensidad se puede calcular con la siguiente relación que se puede ver, ¿no? Y esta se calcula con las variables, ¿no? Que la intensidad está en milímetros sobre hora, A, D y B coeficientes determinados, y T es la duración de la lluvia en minutos, ¿no? Es el tiempo en que cae, es decir, la precipitación. Bueno, otros aspectos para el estudio, digamos, para el diseño de una alcantarilla en una carretera son los estudios topográficos, ¿no? Los factores que deben tener en cuenta en la localización de una estructura de drenaje son alineamiento, pendiente, elevación de conducto con respecto a la carretera y corriente de agua, ¿no? Es importante, ¿no? Estos aspectos para la colocación adecuada de la alcantarilla, ¿no? Para que tenga un pendiente adecuado para que fluya el agua, y otros. Se puede también determinar otros factores, ¿no? La posición, el alineamiento de la alcantarilla en la carretera. Y como último serían los estudios hidráulicos, ¿no? Esto es más que todo para el diseño hidráulico, ¿no? Se utiliza, ahí podemos ver que se utiliza la ecuación de continuidad, ¿no? Que el caudal es igual a velocidad por área. También se puede utilizar la ecuación de Manning, que es la velocidad es igual al radio hidráulico a 2/3 por la pendiente a lo medio sobre el coeficiente de Manning, que es E. El radio hidráulico puede ser calculado sobre el área, es igual al área sobre la pendiente de la sección que se va a utilizar, ¿no? Ahí podemos ver, ¿no? las variables que intervienen en las ecuaciones, ¿no? Ahí está el caudal, la velocidad media del flujo, área de la sección hidráulica, perímetro mojado, radio hidráulico, pendiente de fondo y el coeficiente de Manning. Bueno, entonces para ver, ahí podemos ver en la tabla 0,9 los valores del coeficiente de rugosidad de Manning, ¿no? Este coeficiente depende del material que se utilice. Pueden ver ahí el tipo de material que se está utilizando, ¿no? El tipo de canal en este caso, como es una alcantarilla. Para los metálicos, ¿no? Tienen ahí pues, una variedad. Está el bronce pulido, el acero soldado, que tienen
coeficientes, ¿no? Mínimo, normal y máximo, ¿no? Y hay los no metálicos. En la siguiente tabla podemos ver también, bueno, en la primera tabla bueno, está para el coeficiente de rugosidad de Manning, es para eh, parcialmente lleno, ¿no? La sección, y la otra para, para canales revestidos, ¿no? Y excavados, la segunda tabla, ¿no? Y ahí podemos ver también no metálicos. Este coeficiente de rugosidad de Manning es el tipo de material que que tiene la sección, ¿no? Puede influir en la velocidad del flujo del agua. Bueno, los estudios hidráulicos, ¿no? Formas típicas de escurrimiento. Bueno, escurrimiento con control de entrada. En el escurrimiento con control de entrada, el caudal que pueda pasar por la alcantarilla depende fundamentalmente de las condiciones de entrada a la misma. Escurrimiento con control de salida. Debe agregarse el nivel de agua a la salida, la pendiente, longitud, rugosidad de conducto. Bueno, carga hidráulica en la entrada o profundidad del remanso, ¿no? Tanto para alcantarillas con control de entrada como con control de salida, los tubos, cajones y losas se diseñarán hidráulicamente respetando una carga máxima, ¿no? Que es HE, según trate del canal o cauce, naturales permanentes o impermanentes, ¿no? En la tablita podemos ver ahí tipos de cauces, ¿no? Canales, diseños de cauces naturales, verificación de cauces naturales. ¿No? Los tubos, que el diámetro, el cajón, que altura, de la altura conocida, ¿no? Altura de agua a la salida, corresponde a la profundidad del agua medida desde el punto más bajo de la alcantarilla en la sección de salida. Queda determinada por el cauce hacia aguas abajo, cuando existen obstrucciones que remansa el agua, ¿no? Bueno, ahí podemos ver también la velocidad, ¿no? Los principales factores que afectan a esta velocidad son la pendiente y la rugosidad, ¿no? De la alcantarilla, es decir, el material de la sección con que está hecha. No influye la forma y el tamaño significativamente, ¿no? No, es decir, puede tener un diámetro, en este caso si es una alcantarilla circular, un diámetro pequeño, pero la velocidad va a seguir siendo la misma, pero dependiendo si esta está llena o está semillena, ¿no? Velocidad de alcantarillas que influyen con control de entrada. Y ahí podemos ver la ecuación, ¿no? Se utiliza la ecuación de Mann. Velocidad en alcantarillas que fluyen con control de salida. Ya podemos ver en la tablita, en la esquina, el tipo de terreno, ¿no? De ahí podemos ver arena fina, arcilla, ceniza volcánica, grava fina, ¿no? Y ahí podemos ver los valores numéricos para flujo permanente y para flujo intermitente. Alcantarillas con control de entrada, ¿no? Si Y sub n es menor que y sub c, el flujo es subcrítico. La profundidad de aguas abajo no afecta a las condiciones de aguas arriba, por lo tanto la profundidad de aguas arriba está exclusivamente controlada por las condiciones de la entrada, ¿no? Ahí en la imagen se puede ver que el control de entrada está llena y se puede ver, ¿no? Cómo va pasando por la alcantarilla. Otro caso sería si el flujo es subcrítico, ¿no? Si PW es mayor que Y sub n, puede ocurrir un salto hidráulico en algún lugar del conducto, ¿no? Ahí podemos ver cómo hay un resalto o un salto, ¿no? En el conducto, en la parte casi media del conducto de la alcantarilla. Flujo con control de entrada. Ahí podemos ver, ¿no? Cómo la altura máxima, que a la entrada que es HE, ¿no? Que la pendiente es mayor que la pendiente de salida. Y mira,
TW es menor que 0, entonces puede ocurrir ese, como se muestra en el gráfico, ¿no? Otro caso sería si TW es mayor que el diámetro, puede ocurrir, ¿no? Como se muestra en la figura, ¿no? La entrada está sumergida y sin embargo no fluye lleno del conducto. Puede ser subcrítica o supercrítica la pendiente, ¿no? Y ahí se puede ver también en las formas de cómo H está sumergido en la entrada, ¿no? Este tipo de modelo que puede tener, ¿no? en el control de salida, dependiendo de la pendiente de la alcantarilla. Bueno, cálculos para el flujo con control de entrada. ¿No? El procedimiento de cálculo es muy sencillo para este tipo de flujo y se puede plantearse en los siguientes aspectos. Se adopta un caudal de diseño. Se propone un tipo de alcantarilla, ¿no? La forma, la dimensión, su geometría. Se elige un tipo de entrada. ¿Qué tipo de entrada va a tener la alcantarilla? Se calcula el nivel que debe formarse a la entrada, ¿no? H sub E, necesario para permitir el paso del caudal de diseño. Si ese nivel no supera la altura máxima admisible para el agua a la entrada de la alcantarilla, de acuerdo a las condicionantes de diseño planteados en el problema en cuestión, ¿no? Se observa que el nivel H no sea demasiado pequeño, es decir, que la alcantarilla no haya un sobredimensionamiento, ¿no? Puesto esto que puede ocasionar pérdidas excesivas, ¿no? Innecesarias económicamente. Se adopta la alcantarilla propuesta como una de las posibles soluciones del problema. Alcantarillas con control de salida. Flujo con control de salida. Tipo de dimensiones de la sección transversal. Ejemplo, circular con un diámetro de 2 metros. Geometría de la embocadura, ejemplo, con alas de 30 grados con respecto al eje. Nivel de aguas a la entrada se utiliza la altura H sub E. Nivel de agua a la salida, pendiente del conducto, rugosidad del conducto, largo del conducto. Bueno, ahí podemos ver los cálculos, ¿no? El cálculo para el flujo con control de salida, ¿no? Ahí podemos ver las variables que intervienen, ¿no? En el gráfico, podemos ver, ¿no? H sub E, la profundidad de agua en la entrada, como se puede ver en el gráfico. H es energía empleada por la obtención de la energía de velocidad a la salida, más la pérdida de fricción perdida a la entrada, ¿no? H es profundidad del agua en la salida es el mayor entre esta ecuación, ¿no? D B más D sobre 2. Altura de agua a la salida a la alcantarilla. L es la longitud y S es la pendiente de la alcantarilla, ¿no? Que está en, bueno, que no es, la pendiente es adimensional, ¿no? Se puede, ¿no? Procedimiento para el cálculo para salida sumergida, caso A, ¿no? Como hemos mencionado las variables, H es igual a H sub B más H sub E más H sub E, donde H sub E es igual a la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. H sub E es igual a Kc por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. H sub F es igual a 2 veces gravedad por el coeficiente de Manning o la longitud por el radio hidráulico elevado a 4/3 por la velocidad al cuadrado por 2 veces la gravedad, ¿no? Estas tres ecuaciones lo podemos reemplazar en H y se obtiene esta ecuación, ¿no? Que está con color negro. Para hallar el valor de H, que se calcule, este valor de H se encuentra en el control de salida de la alcantarilla, ¿no? Aquí podemos ver las variables que están para, ¿no? Coeficiente de pérdida de carga en la entrada, coeficiente de velocidad de Manning, longitud de la alcantarilla en metros, radio hidráulico en metros, razón entre área y perímetro mojado. Y aquí podemos ver también tablas, ¿no? Que nos ayuda a calcular este coeficiente que es caso de, ¿no? Que es el coeficiente de pérdida de carga en la entrada, ¿no?
el tipo de material, ¿no? En este caso pueden ver tubos de hormigón, ¿no? Conductos de prolongado fuera del terraplén, bordes ranurados, borde cuadrado, ¿no? Y ahí podemos ver el coeficiente, ¿no? El coeficientes de pérdidas de carga en la entrada en alcantarillas con control de salida. Y en esta tabla igual, pues, ¿no? El coeficiente de rugosidad para materiales usados en alcantarilla, ¿no? Hormigón, el tipo de material, ¿no? Metal corrugado, ondulación estándar. Bueno, procedimiento para el cálculo para la salida no sumergida, caso BSD. Ahí se puede ver, ¿no? Cómo HSF está sumergida y hay cómo se puede calcular el H del control de salida. En este caso, el conducto está lleno. En el segundo gráfico podemos ver también cómo cambia este nivel de aguas, ¿no? Ya mencionadas anteriormente con relación a las ecuaciones que hemos mencionado. Bueno, aquí se puede ver, ¿no? Aquí podemos ver ya, son tablas, ¿no? Para hallar la profundidad crítica de los tubos, dependiendo de la sección que se utiliza. En este caso, para circulares, ¿no? El primer gráfico podemos ver de 0 a 3. La segunda podemos ver de 0 a 20. De 0 a 120, ¿no? Dependiendo, ¿no? Estos ábacos o tablas nos ayudan para hacer, digamos, una aproximación del valor numérico que tiene que el dato que estemos buscando, ¿no? Bueno, en el eje de las X está el caudal, que está en metros cúbicos sobre segundo, y en la Y está la profundidad, ¿no? Crítica en metros, ¿no? Acá podemos ver también otro tipo de sección, ¿no? Que en este caso es un cajón de metal corrugado. Podemos ver también, ¿no? Cómo podemos determinar esa altura crítica, ¿no? Acá tenemos también otras secciones. En el primer gráfico vemos un tubo ovalado echado horizontalmente y en el segundo verticalmente, ¿no? Y acá podemos ver otros tipos de geometría de la alcantarilla, ¿no? Pueden ser tubos abovedados, de metal corrugado, estándar, profundidad crítica de tubo abovedado de placa de metal corrugada con radios ¿no? de 457 milímetros, ¿no? Y acá igual podemos ver qué tipos de geometría tiene, ¿no? Para hallar esa altura crítica que tiene cada sección. Bueno, a continuación van a exponer mis compañeros.